Esta investigación comenzó gracias a la denuncia de la señora Marcela Aranda y posteriormente recibió el testimonio de 21 mujeres más que sufrieron alguna experiencia de abuso sexual por parte del sacerdote Renato Poblete Bart, hechos ocurridos entre los años 1960 y 2008. Dentro de las víctimas mencionadas existen 4 personas que eran menores de 18 años cuando ocurrieron los hechos denunciados. Respecto al tipo de abuso, de esos 22 testimonios, uno es el de la señora Marcela Aranda. Otros 16 se refieren a abusos sexuales de mujeres mayores de edad consistentes en un abordaje sexual inesperado y violento, en que intempestivamente se intenta besar y tocar a la víctima. Además, 4 de estos 22 casos corresponden a abusos sexuales de menores de 18 años por parte del indagado, referidos fundamentalmente a besos y tocaciones de connotación sexual. En estos 4 casos de menores, los abusos se generaron en un marco de relaciones de dependencia psicológica, moral o económica con las familias de las víctimas. A cada una de esas víctimas se les dio los datos de contacto del fiscal correspondiente. El último caso, para completar los 22, se refiere a una relación estable y aparentemente consentida, en que la víctima ha ido elaborando recientemente la situación abusiva en la que se encontraba. En este mismo sentido, el informe llegó al convencimiento que en el periodo de 48 años, entre 1960 y 2008, Renato Poblete Bart mantuvo 6 relaciones estables por algún periodo de tiempo. No todas estas relaciones están planteadas como denuncias o testimonios en este proceso, pero el investigador estima la existencia de aspectos abusivos en al menos 5 de ellas. La investigación también recogió informaciones que darían cuenta de otras personas que podrían haber sufrido abusos por parte de Renato Poblete Bart. En esos eventuales casos de abusos no se pudo tener el testimonio de la posible víctima porque no se logró contactarla, se encontraba fallecida o bien, siendo contactada, no quiso declarar. En cuanto a la valoración de los hechos denunciados, tal como señala el investigador, el informe plantea sus conclusiones sobre la base de 3 criterios en relación con las denuncias: la plausibilidad de cada hecho, la credibilidad del relato de la persona denunciante y la corroboración mediante antecedentes probatorios externos. En cuanto al caso de la denunciante, señora Marcela Aranda, que dio origen a esta investigación, todos los hechos descritos por ella han sido considerados plausibles y su relato creíble. En el caso de los abusos sexuales, estos han podido ser corroborados con otras evidencias, tales como patrones comunes de conducta del acusado y testigos que confirmaron la relación que existió entre la víctima y el indagado. En el caso de los 3 abortos denunciados, aun cuando no se conoció de otros casos que involucraran abortos, el investigador consideró que en al menos uno de ellos habría antecedentes que corroboran la participación de Renato Poblete Bart. Respecto de la denuncia de violaciones grupales, la investigación no conoció de otros casos de abusos o violaciones de carácter grupal, ni encontró antecedentes externos que los pudieran corroborar. Dada la gravedad de esta denuncia, que el testimonio de la señora Marcela Aranda ha sido considerado plausible y creíble en su integridad, y el hecho de que en su declaración ella señala que estos hechos podrían involucrar a terceras personas vivas, presentaremos estos antecedentes a la brevedad al Ministerio Público para que investigue con todas las herramientas de las que dispone y sancione a quienes pudieran resultar responsables. En cuanto al resto de las víctimas, la investigación consideró que todos los testimonios eran plausibles y creíbles, y en algunos casos pudo corroborar esto con los testimonios de terceras personas u otro tipo de elementos externos que confirmaron los hechos. Esta investigación ha demostrado de manera contundente que Renato Poblete Bart abusó de manera reiterada, grave y sistemática, amparado en el poder que le otorgaba su condición de sacerdote, en el dinero que manejó de manera personal y en el prestigio que su labor apostólica le otorgó durante sus años como sacerdote. Tal como señala el informe,
abro comillas, las conductas de abuso de poder, de conciencia sexual y otros delitos cometidos por Renato Poblete Bart se sostuvieron en una suerte de doble vida, amparado en su imagen pública de persona de bien. El abuso transversalmente lo realizó desde la posición de poder que le dio esa imagen, su enorme red de contactos y el poder económico que tuvo al manejar autónomamente importantes sumas de dinero durante muchos años. Cierro comillas. Los testimonios de las víctimas recolectados en el proceso de investigación dan cuenta de la dinámica establecida por Renato Poblete Bart. Una dinámica de violencia, de abuso de poder y de manipulación emocional y psicológica de las víctimas y sus familias, que facilitó su obrar y el silencio. La ayuda económica sistemática, la posición de poder social y religioso, la utilización de la confianza con el entorno familiar de las víctimas, las demostraciones de poder y la violencia de género, entre otras. Todo esto nos parece de la mayor gravedad, ya que, como nos ha ido mostrando la experiencia clínica, la agresión sexual es uno de los tipos de agresión más devastadores que pueden sufrir un ser humano, ya que afecta todas las dimensiones de la persona. Existe un profundo daño a nivel emocional, relacional, sexual y en el caso del abuso sexual en el contexto eclesial, también a nivel espiritual. Somos conscientes de este grave daño y por ello, tal como lo han solicitado la mayoría de las víctimas, honraremos nuestro compromiso de confidencialidad con ellas. En nuestro país son los tribunales los llamados a dictar justicia y establecer responsabilidades. Por esto, las instamos a que, de acuerdo a sus propios tiempos y procesos, ejerzan este derecho en las instancias correspondientes. Como Compañía de Jesús, colaboraremos en todo lo que sea necesario. En cuanto a la responsabilidad de terceros, junto con el esclarecimiento de los hechos denunciados, también le fue solicitado al investigador pronunciarse respecto de eventuales responsabilidades de terceras personas, así como de responsabilidades institucionales de la Compañía de Jesús. En cuanto a las responsabilidades individuales, la investigación recogió diversos antecedentes que dan cuenta de que existió un número significativo de personas, jesuitas y laicos, que tuvieron alguna información de comportamientos inadecuados de connotación sexual del sacerdote Renato Poblete Bart, los que fueron conocidos de primera fuente por terceras personas o a modo de rumor. Aquí me referiré en específico a los resultados del informe en cuanto a las responsabilidades de miembros de la Compañía de Jesús. El informe del abogado Waldo Baum señala que no se encontró ningún caso de un jesuita que haya tomado conocimiento de abuso de menores, violaciones ni abortos. Ninguna víctima señaló haber comentado este tipo de delitos a algún jesuita. En este sentido, luego de recoger los antecedentes, el investigador no acreditó la existencia de encubrimiento, tal como se lo entiende comúnmente en el ordenamiento jurídico chileno, sin desconocer que corresponde al Ministerio Público y a los tribunales de justicia establecer su existencia, por lo que pondremos estos antecedentes en conocimiento de la Fiscalía. Sin embargo, el informe señaló que algunos jesuitas habrían recibido algún tipo de información, la mayoría consistente en rumores o comentarios de terceros, lo que implicaría una responsabilidad ética en su actuar. La investigación pudo acreditar que, al menos en 2 casos, un jesuita recibió información directa de parte de una víctima. Respecto a uno de ellos, este recibió expresas instrucciones de la víctima de no comunicar la información recibida. Y el otro se refiere a uno de los jesuitas públicamente mencionados, el del padre Juan Ochagavía. La investigación señala que el padre Ochagavía habría hecho llegar los antecedentes que disponía el superior provincial de la época. Y justamente esta situación muestra, como lo señalaré más adelante, de qué manera los canales institucionales fallaron, ya que el gobierno provincial minimizó los hechos
o no activó con la debida diligencia los resguardos que permitieran detener las situaciones abusivas. Las responsabilidades individuales e institucionales están íntimamente conectadas. Con todo, el investigador concluyó que la conducta del padre Juan Echegaría fue negligente en cuanto al seguimiento de la información que recibió y en el cuidado de la víctima. En cuanto a las responsabilidades como Compañía de Jesús, así como la investigación determinó responsabilidades éticas de algunos jesuitas, también determinó responsabilidades éticas de tipo institucional, que se desprenden de las dinámicas organizacionales de la Compañía de Jesús. Señala que si bien estas no son causas directas de los hechos denunciados, operaron como facilitadores o bien como medidas ineficaces para evitar las conductas de abuso de poder, de conciencia y sexuales cometidas por Renato Poblete Bart. El informe hace referencia a una serie de omisiones y faltas de mecanismos de control y supervisión institucionales que facilitaron la ocurrencia de los hechos denunciados, a saber, una mirada permisiva hacia conductas de Renato Poblete Bart que estaban en el límite de lo ético en relación con el manejo del dinero, el poder y su relación con mujeres. Una estructura organizacional que fue ineficaz para evitar y enfrentar situaciones de abuso, es decir, falta de instancias de mayor control, como códigos de conducta que definieran más precisamente estándares profesionales de actuación de los sacerdotes y religiosos, prácticas culturales que dificultaron la detección temprana de las conductas abusivas, como por ejemplo la defensa corporativa o la exaltación del logro y la autonomía individual. Ahora quiero pasar una parte de lo que estoy compartiendo en esta tarde, que tiene que ver con el perdón que queremos expresar a todas las personas que han sido afectadas. Luego de conocer los hallazgos más importantes de esta investigación, quiero hacer un reconocimiento de nuestra responsabilidad institucional y expresar nuestra petición de perdón a todas y cada una de las víctimas de abuso. Lo primero y fundamental es el valor de la verdad. Esta investigación nos ha permitido esclarecer los hechos abusivos y las responsabilidades del sacerdote Renato Poblete Bart a partir de la contundencia de cada testimonio y de la evidencia recogida. Hemos llegado a esta dura verdad gracias a la valentía de todas las personas que estuvieron dispuestas a compartir sus dolorosas y traumáticas experiencias de abuso, en particular de la señora Marcela Aranda, quien presentó la primera denuncia en enero pasado. Quiero aprovechar de agradecer el profesionalismo y diligencia del Servicio de Escucha de la Conferencia Episcopal de Chile, que fue la primera instancia que acogió el testimonio de la señora Marcela Aranda. Asimismo, agradezco el trabajo serio y acucioso del señor Waldo Baun y su equipo. Quiero, en nombre de la Compañía de Jesús, pedirles perdón a las víctimas de abuso sexual, en este caso y los otros cometidos por jesuitas. El daño infringido ha sido enorme y en muchos casos tan grande que es difícil de dimensionar con palabras. Para ustedes, este abuso significó sufrimientos personales, familiares y laborales. Han experimentado que su palabra no era creíble y han cargado con una herida abierta en soledad. Reconocer el daño que hemos hecho y que ustedes han sufrido tan profundamente. Deseamos tener la ocasión de expresarles personalmente nuestra petición de perdón en los próximos días. Como Compañía de Jesús, no solo en este caso, sino también en otros casos de abusos, fallamos en reaccionar con decisión, diligencia y eficacia ante las noticias, informaciones o señales preocupantes. Esta inacción permitió que se llevaran a cabo abusos de gravedad sin impedir que el comportamiento abusivo continuara. Pedimos perdón porque no actuamos con la prontitud y seriedad que se requería, con una mirada puesta en quienes estaban sufriendo en silencio. En el caso de Renato Poblete Bart, el aparente éxito de su labor apostólica obnubiló nuestra capacidad de supervisar su rutina cotidiana y controlar debidamente su manejo de dineros.
El poder del dinero, sumado al poder que ya tenía por su prestigio público y su calidad de sacerdote, fue lo que permitió que el acusado tuviera diversas posibilidades de utilizar ese poder para abusar de mujeres. También deseo pedir perdón a nuestros colaboradores, familiares y amigos, así como a todo el pueblo de Dios que conforma nuestra iglesia, por el daño, el dolor y la desilusión que provoca conocer situaciones tan graves de abuso cometidas por miembros de la Compañía de Jesús y por nuestras responsabilidades como congregación religiosa en no detectar y detener estos abusos a tiempo. Este perdón va acompañado de nuestra convicción como Compañía de Jesús de condenar toda situación de abuso de orden sexual, de conciencia o de poder. Aunque suene gastado y muchas veces dicho, creo que nunca será suficiente. Nos avergüenza y nos desgarra saber que hay personas a las que hemos dañado. Esto contraviene lo fundamental de nuestra razón de existir, de nuestra misión, que es justamente la transmisión de la buena noticia de Jesucristo, de la liberación de los oprimidos y del cuidado de los más vulnerables. Pedimos perdón por estos actos y por nuestras cegueras y negligencias. Pediré a cada jesuita que a nivel personal y comunitario avance en un trabajo real y profundo de reconocimiento de esta triste verdad que forma parte de nuestra historia y que haga efectivamente un gesto de arrepentimiento, en particular en aquellos que han tenido una responsabilidad ética en su actuar. En el ámbito de la reparación o la restitución. Al hablar de reparación o restitución queremos referirnos a la necesidad de encontrarnos con las víctimas, reconociendo desde su experiencia las dinámicas abusivas mediante las cuales esto sucedió y posibilitando una relación que reconozca plenamente su dignidad de persona y su capacidad de determinación de su propio futuro. El perdón sin signos concretos que contribuyan a reparar el daño causado es un perdón vacío. Por eso quiero dar a conocer los pasos dados y los que vamos a dar en el ámbito de la reparación. Lo primero es que hemos intentado honestamente escuchar a las víctimas. Este último tiempo hemos procurado hacerlo a través de investigaciones que se han dado a conocer públicamente, para que todos quienes quisieran aportar algún antecedente lo pudieran hacer. Nuestra intención ha sido que esos espacios formales permitieran a las personas relatar su historia y ser escuchadas con respeto y confidencialidad. En segundo lugar, hemos creado el Centro de Prevención de Abusos Sexuales y Reparación de la Compañía de Jesús en Chile, liderados por la abogada María de los Ángeles Solar, que hoy me acompaña, y por la psicóloga Francisca Salinas. Este centro es el encargado de escuchar y recibir toda denuncia de abuso sexual que se haga contra un jesuita. Asimismo, el centro ha tomado y tomará contacto con las víctimas, en este y en los demás casos que hemos investigado. La restitución solo podrá tener lugar a partir de escucharnos unos a otros, reconocernos mutuamente y construir juntos un futuro sin abuso. Sabemos que las experiencias de abuso sexual constituyen heridas profundas que se instalan en la persona. Por eso creemos que también es importante ofrecer y hacernos cargo de los procesos psicológicos que intentan integrar estas situaciones. Hemos ofrecido apoyo económico para los tratamientos terapéuticos a aquellas víctimas que nos lo han solicitado. Este ofrecimiento de apoyo será reiterado a cada una de ellas. Dentro del proceso de reparación de las víctimas, tanto de Renato Poblete Bart, de Jaime Guzmán hasta Uruaga, Leonel Ibacache Ortiz y otras víctimas de jesuitas, nos comprometemos a profundizar los espacios de diálogo para ir definiendo las medidas reparatorias más adecuadas. Para esta labor, el Centro de Prevención y Reparación ha estado asesorándose con profesionales de distintas áreas y experiencias, de manera a ofrecer espacios de calidad que no revictimicen y permitan el diálogo y los acuerdos. Deseamos escuchar lo que las mismas víctimas quieren proponernos, pensando en sus propios procesos de sanación. Escucharemos abiertamente lo que cada persona visualice como ayudas necesarias para su camino de reparación personal. Y nos comprometemos a hacer todos los esfuerzos por apoyarlas en ese camino. En el diálogo que esperamos mantener con ellas, buscaremos reflexionar sobre modos de reparación que apunten también a aquellas comunidades eclesiales, educativas o laborales que se han visto afectadas por la ocurrencia de abusos en dichos espacios. Estaremos abiertos a un diálogo que sea fructífero y con resultados concretos,
que considera acciones de reparación en todos los ámbitos para las víctimas y las comunidades, así como nuevos insumos para actualizar los protocolos de prevención y cuidado de ambientes sanos y seguros. Por último, creemos que lo que ha sucedido no se trata solamente de hechos puntuales, sino de elementos estructurales que han favorecido que estos hechos ocurran. Lo vivido nos ha comprometido a una revisión profunda de las estructuras de gobierno y pastorales de nuestra congregación, junto con las medidas que hemos ido tomando de examen de nuestra formación jesuita, de nuestras estructuras de gobierno y del modo como realizamos acompañamiento espiritual. Continuaremos apoyándonos en profesionales de experiencia para profundizar una evaluación institucional que nos permita ser conscientes de nuestros puntos ciegos. En ese sentido, le pediremos a la Universidad Alberto Hurtado que pueda contribuir a la investigación y aprendizaje sobre el fenómeno del abuso en sus más diversas expresiones, en coordinación con otras universidades e instituciones, disponiendo para tales efectos de los recursos que sean necesarios, con el objeto de contribuir a una cultura nacional y eclesial de cuidado, respeto y protección de las personas, y a la renovación tanto de la Iglesia como de la Compañía de Jesús. A modo de conclusión, las conclusiones de este informe no dejan dudas sobre el drama del abuso vivido por las personas que tuvieron la valentía de compartir sus testimonios. Sin ellas no habríamos sabido la verdad. Probablemente hay otras personas que no se han animado a dar a conocer sus historias y también queremos solidarizar con ellas al tiempo de expresarles que nuestras puertas están abiertas para escucharlas y saber cómo podemos acoger lo que han vivido. Esta verdad que hoy compartimos con ustedes nos llena de vergüenza por este y otros casos de abusos que involucran a miembros de la Compañía de Jesús. Pues nuestra misión es comunicar el Evangelio de Jesucristo, que es un Evangelio de vida y plenitud. Debemos aceptar el descrédito y trabajar con hechos concretos para recuperar la confianza. La verdad y el sufrimiento de tantas personas nos han enseñado a poner primero la mirada en quienes han sido víctimas de abuso. Queremos reiterar nuestra petición de perdón y nuestro compromiso de colaborar en el camino de sanación de quienes han sido heridos y de contribuir a que estos hechos no se vuelvan a repetir, creando ambientes de cuidado y confianza en la Iglesia. Muchas gracias. Bueno, respecto de la primera pregunta que usted hace, lo que el informe determina es que la información de la que se dispuso no hizo que los canales formales de la compañía pudieran acoger esa información y actuar en conformidad. Creo que también puede haber, dado que usted lo dice, puede haber también un factor de arrogancia, de no creer que esto es posible. Y la realidad de los testimonios de las víctimas nos ha hecho ver que fue posible, y en eso también nosotros somos responsables. Respecto a lo segundo, evidentemente una persona fallecida no se le puede imponer una pena. Sin embargo, así como apoyamos la decisión del gobierno de retirar la estatua y cambiar el nombre del parque, vamos a considerar otras medidas que puedan dar cuenta de lo que ha encontrado esta investigación. ¿Cuál es el mea culpa que se hace entendiendo que era el líder, la figura clave, y que con esta cantidad de denuncias pudieron corroborar esta doble vida? ¿Cómo nadie pudo detectar, y como compañía, cuál es el mea culpa que hace? Bueno, creo que el mea culpa que nosotros hacemos
lo he expresado en el documento que acabo de leer, creo que recoge la conciencia de que como organización, como congregación, como grupo de hombres y de sacerdotes, nuestra estructura, nuestro modo de proceder, no fue capaz de valorar en su justa medida y tomando en consideración informaciones que eran preocupantes, que en algunos casos se reiteraban. En ese sentido, el mea culpa lo vuelvo a expresar y lo expresaré todas las veces que sean necesarias, porque ciertamente, como dije recientemente, esto no es solo responsabilidad de una persona o de algunas personas que pudieron tener alguna noticia, sino también de nosotros como organización. Quiero simplemente señalarle que tal como lo leí, el informe encontró que hubo dos jesuitas que tuvieron información directa de víctimas. En uno de esos casos, como lo señalé, la víctima le pidió expresamente al jesuita al cual le comentó esa información, que esa información no podía ser revelada. Y en el segundo caso fue el caso que me refería el padre Juan Echegaray. Hola, buenas tardes, María José Navarrete de La Tercera. Usted habló de que Renato Poblete tenía poder económico y también se refirió a manejos de dinero. Le quería pedir si es que puede ser un poco más explícito a qué se refiere. Si es que se usaron donaciones, se usó plata del Hogar de Cristo. La investigación no señala ningún antecedente respecto a lo que usted dice sobre el Hogar de Cristo. Lo que sí señala la investigación, y en eso nosotros reconocemos absolutamente nuestra responsabilidad, es que Renato Poblete, por las diversas actividades, proyectos y fundaciones, tuvo un acceso a dineros y un manejo de dineros que no fue debidamente supervisado y controlado por la Compañía de Jesús. Y en eso nosotros somos responsables, porque esos dineros permitieron que Renato Poblete Bart abusara de personas, que creara los contextos que facilitaron esos abusos, y eso ciertamente que es una enorme lección para nosotros, y vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que nunca más se vuelva a repetir que alguien en la Compañía de Jesús tenga ese manejo indiscriminado del dinero. Hola, buenas tardes, Catalina Tarce de Radio Pauta. Me gustaría profundizar en eso, y porque mencionó en varias ocasiones los recursos a los cuales tuvo acceso. Estos dineros, no sé si se pudo concluir en la investigación, si se ocuparon puntualmente quizás para pagar silencios, o si también, si hay información al respecto de quién también pudo facilitar el acceso a esos dineros. La investigación no señala nada respecto a quién pudo haber facilitado. Lo que la investigación sí señala con claridad es que Renato Poblete Bart tuvo acceso o recibió un dinero que manejó personalmente. Ese dinero fue el que permitió mantener relaciones de dependencia, que en muchos casos, yo no diría en ningún caso pagar un silencio, porque me parecería que eso es algo muy injusto de decir de las personas que fueron afectadas, pero sí ciertamente en una relación de poder, una relación asimétrica, el dinero constituyó para personas vulnerables, sea por razones familiares, por razones de estudio, por razones laborales, el contexto que facilitó los abusos. Aquí, José Luis Nicolás, para Radio María en vivo y en directo. Usted habló de los puntos ciegos que había que desarrollar, sobre todo en el seminario o en las áreas de formación o buscando vocaciones. ¿Cuál va a ser ese trabajo específico precisamente para evitar casos como el del padre Renato Poblete Bart? Bueno, uno de los anexos que contiene este informe fue el pleno acceso que tuvo el investigador al informe que como provincial encomendé también a un grupo de expertos de la Universidad de Chile y la Universidad Católica para que estudiaran todo el proceso formativo de los jesuitas. Ese
documento, un documento muy extenso que revisa en profundidad las características de los jesuitas que ingresan, las enseñanzas, aprendizajes, etapas del recorrido que tiene todo jesuita. Es un insumo muy importante y en ese sentido, uno de los hallazgos fundamentales tiene que ver con la reflexión que hoy somos más capaces de hacer respecto del poder que nosotros como hombres y sacerdotes tenemos en muchos aspectos. El acceso que tenemos a la intimidad de las personas, a sus vidas, a sus dolores, especialmente a personas vulnerables. Y eso ciertamente que será algo que nos vamos a preocupar de formar de la mejor manera en los futuros jesuitas. Última pregunta. Hola, buenas tardes. Diego Gotelli del diario Hoy por Hoy. A raíz de los testimonios de las víctimas, quería consultar si se permitió detectar presuntos abusos de otro miembro de la congregación que hayan ocurrido, que sepan las víctimas o que se hayan enterado a partir de este caso. Y como segunda pregunta, si menciona los casos de relaciones estables del padre Poblete, quería saber si en esas relaciones hay hijos de por medio. Bueno, a ver, respecto de la segunda pregunta que usted hace, no, la investigación no aportó ese dato, no pude encontrar fidedignamente algo al respecto. Y respecto a lo primero, tampoco es que se haya conocido a través de esta investigación la noticia de algún otro jesuita que haya estado involucrado en un caso de abuso. Me parece que este informe es suficientemente contundente para que cada uno pueda hacer el recuerdo que corresponda, pero a mí me parece que es inevitable que en la historia nuestra y en ese recuerdo que tú señalas, esta verdad es algo que tiene que estar muy presente. Podrá haber sido Renato Poblete una persona que hizo muchas cosas positivas, pero esto es parte fundamental y primera de la verdad respecto de su vida y del daño que cometió a tantas personas.